¿Nos atreveremos a ignorar el desafío de la tarea inconclusa? De Oswald J. Smith. Leamos Romanos 10, del 13 al 15. Todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Aquí tenemos los 4 cómo de la palabra de Dios. Primeramente, la promesa invoca y sé salvo. Pero para invocar tienen que creer. Para creer tienen que oír. Para oír, alguien debe predicar. Para predicar debe ser enviado. Así coloca Dios la responsabilidad sobre nosotros. Si lo enviamos, el misionero puede predicar. Si él predica, el pagano puede oír y creer. Si cree, puede invocar a Jesús. Si le invoca, será salvo. Pero eso comienza en nosotros. Ante todo, nosotros debemos enviar. ¿Cuál es, pues, el trabajo más importante de la hora actual? Consiste en orar por un avivamiento, en que los hijos de Dios procuren vivir una vida cristiana más profunda, instruidos en las verdades de la Biblia. No pienso que sea así. ¿Es estableciendo seminarios e institutos bíblicos para preparar pastores? No pienso que sea así. Levantar hospitales, orfanatos y asilos, o construir nuevos edificios y reparar los antiguos. No es así. Es pues que se distribuyan Biblias y Nuevos Testamentos, que circule literatura evangélica, que se sostengan numerosos hogares y que abunden por todo lugar. No creo que sea así. Es trabajar entre la niñez y la juventud de nuestro país, sostener emprendimientos filantrópicos, desarraigar enfermedades y atender a los desvalidos. Nuevamente contesto que no. ¿Cuál es, pues, el trabajo más importante de la hora? Es el de cumplir con las últimas órdenes del Señor, de llevar su evangelio a las tribus y pueblos y no alcanzados de todo el mundo. Eso, mis amigos, es más importante que cualquier otra cosa. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Por esto, y solo por esto, deberíamos juzgar toda espiritualidad, todo conocimiento bíblico, toda discusión doctrinal y teológica. ¿Somos verdaderamente espirituales? Si somos auténticos estudiantes de la Biblia. Si nuestras doctrinas están de acuerdo con las Escrituras, colocaremos primeramente la evangelización mundial y daremos generosamente para las misiones. Todo nuestro conocimiento bíblico, toda nuestra espiritualidad, todos nuestros principios doctrinales no son más que presunción. Mientras no coloquemos primeramente las cosas primordiales, solo nos estaremos engañando a nosotros mismos. Dejemos a aquellos que carecen de visión, a aquellos que ignoran el programa de Dios. Dejemos que donen para las muchas y valiosas causas aquí en casa. Pero permítase a los que hemos oído el llamado de Dios que nos concentremos en trabajar en las regiones más lejanas. Pongamos nuestro dinero en una sola cosa, y una solamente, en alcanzar a miles de tribus no evangelizadas con el evangelio de Jesucristo. Existen los que no tienen visión, que son movidos por la apelación y dan un poco aquí y un poco allá. Y poco pueden mostrar en ese sentido. Mientras que podrían colocar todo lo que donan en la más importante tarea de la hora y ver toda una tribu o nación evangelizada. Son hombres que podrían tener el inexpresable gozo de sostener 50 o 100 misioneros en un territorio avanzado. Dan a 1 y 1000 empresas cercanas que no tienen la visión ni la meta divina de la evangelización mundial. El trabajo en casa en nuestro país nunca faltará. Tenemos solo una gran tarea y una demanda de Dios.
Su sangre requeriré de tu mano. Así nos dirá el Señor si detenemos el Evangelio. Si ha de reinar Él, debemos terminar la tarea. Él cuenta con nosotros. ¿Por cuánto tiempo? Esto me preocupa. No le hagamos esperar. Deberíamos dejar de lado cualquier otra cosa y concentrarnos en este gran objetivo, la culminación de la evangelización del mundo en nuestra generación. Si no puedes ir tú mismo, enviarás a un reemplazante. ¿Por qué no usas tus oraciones, tus talentos y tu dinero para sostener a tus propios sustitutos y tener así tus reemplazantes en el campo misionero exterior? Nunca estaremos satisfechos mientras no contemos con 500 reemplazantes en las regiones más lejanas. Esa es nuestra oración, esa es nuestra visión. No vivimos para otra cosa. Las últimas palabras de nuestro Señor son captadas por nuestros oídos. Es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Marcos 13:10. Pablo podría primeramente haber evangelizado Palestina, pero no lo hizo. Seguramente miles nunca oyeron el Evangelio en Jerusalén y Judea. Sin embargo, él fue a Europa. Podría haber edificado templos en su propia tierra y establecido primeramente obras allí, pero dejó todo y fue con el Evangelio a aquellas tierras lejanas. Y gracias a Dios que lo hizo así. Pues si hubiese completado el trabajo antes en casa, aún seríamos paganos. Oh mi amigo, deja cualquier otra cosa y apresúrate a apoyar todo esfuerzo para enviar el Evangelio, pues esa es la sola y única tarea que Jesús dejó a su iglesia para que realice. Esta sola es la más importante tarea de la hora presente. ¿Saben cuántos idiomas hay en este mundo? Lo diré. En el momento existen por lo menos 2.974 lenguas principales. ¿Saben cuántos de estos idiomas poseen la palabra de Dios o alguna porción? En la hora actual, solamente 1.185. ¿Cuántas, pues, quedan sin una simple porción del libro de Dios? Quedan 1.789. Pensemos en ello. Después de casi 2.000 años de trabajo misionero por todo el mundo, vemos que restan 1.789 idiomas en los que la palabra de Dios jamás ha sido traducida. ¿Y qué nos dice eso? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Romanos 10, 17 y 14. Se ha comprobado que aún hay más de 1.000 tribus carentes del Evangelio. Además, estas tribus han sido localizadas. Sabemos dónde se hallan. Les pido que pensemos en ellas. Ninguna de ellas tiene la palabra de Dios, ni siquiera han escuchado jamás el nombre de Jesús. Hay 626 tribus en Nueva Guinea, 521 en las islas del Pacífico, 350 en África, 300 en Sudamérica, 200 en Australia, 100 en la India, 60 en Indochina y 60 en las Filipinas. Por consiguiente, unas 2.000 tribus aún esperan en oscuridad y tinieblas la aurora del Evangelio de Cristo. Solo en Brasil hay 1,5 millones de indios puros y más de 100 tribus. Bolivia tiene como 1 millón de indios, pero tiene una población indígena de 2.500.000. En Colombia hay 100.000 indios, la mayoría en condiciones salvajes y primitivas. Hay también 500.000 de indios de montañas en estado semi-civilizado. Pero, ¿cómo alcanzarlos? ¿Solo mediante los jóvenes de nuestra iglesia? ¿Seminarios e institutos bíblicos? ¿Es el joven quien puede hacerlo? Ministerios como el Movimiento Estudiantil Universitario y Juventud para Cristo han de desafiarles. Las organizaciones misioneras de todas partes claman por más obreros. Esa es la razón por la que visité Gran Bretaña y apelé a la juventud hasta que respondieron 1.200. Por eso
Pasé por todo Estados Unidos y Canadá. Los obreros son pocos. Tenemos que lograr más. Por esta razón, me doy primordial y principalmente el trabajo misionero. El mundo debe ser evangelizado. Nuestra única esperanza se halla en los jóvenes. A no ser que ellos vayan, el trabajo nunca será hecho, pues nadie más puede hacerlo. Dios llama a los jóvenes. La juventud de nuestro país debe responder. Recordemos que prácticamente todos los discípulos eran jóvenes. Jesús los llamó en su juventud. Tenían sus vidas por delante y las vivieron para Dios. Aceptemos nosotros también el desafío. Demos lo mejor. Dios tuvo un solo hijo y lo hizo misionero. ¿Podremos hacer menos? Hay muchos que irían si pudiesen ser exploradores. Han leído las vidas de hombres como Livingstone, Moffat, Carey, Hudson, etc. Amigos, puedo decirles que las agencias misioneras están llamando actualmente a miles de pioneros porque aún hay miles de tribus por evangelizar. ¿Por qué no concentrarnos en las zonas aún no ocupadas? ¿Por qué no abrir nuevas sendas? Cuando estuve en Sumatra, supe de una ciudad a donde nadie había acudido. Cruzando los juncales, fui hasta hallarla. Jamás olvidaré lo conmovido que me sentía al transponer la entrada de la misma, pensando que con toda probabilidad era yo el primer mensajero de la cruz que lo hacía. Si hoy fuese joven, no me gustaría ir a un campo donde otros ya trabajaron, a no ser para recibir orientación. Pediría, como lo hizo Livingstone, ser enviado a campos nuevos, pues quisiera ser el primero en reducir la lengua a escritura, en traducir porciones bíblicas y dar a las gentes el evangelio. A mí también me gustaría ser pionero. ¿Por qué gastar tu vida aquí, en los Estados Unidos o en Gran Bretaña? ¿Por qué dedicarnos a la monotonía de ganar dinero? ¿Por qué no recibir una visión? Puedes ir a donde nadie haya ido aún. Puedes usar tu vida en algo de valor infinito. Puedes permanecer aquí sufriendo las pisadas de algún otro, pero si sales tendrás mucho espacio para mover los codos. ¿Por qué no vivir una vida que valga la pena? Tú también puedes ser un pionero. Oh, sé lo que estás pensando. Lo he escuchado muchas veces. Están citando Hechos 1:8, pero no lo hacen correctamente. Esta es la forma como lo menciona. Me seréis testigos primeramente en Jerusalén, luego en toda Judea, luego en Samaria y al final de todo en las partes más alejadas de la tierra. Pero eso no es lo que dice. Permítame decírselos correctamente. Serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los últimos confines de la tierra. No es primero, sino ambas cosas a la vez. ¿Y qué significan ambas cosas? Quiere decir en uno y al mismo tiempo. ¿No es así? En otras palabras, tenemos que evangelizar Jerusalén y al mismo tiempo Judea y Samaria y las partes más lejanas de la tierra. No tenemos que esperar hasta haber terminado el trabajo aquí para ir allá. Tenemos que trabajar en ambos campos, el doméstico y el extranjero. Permítanme llamarles la atención a la gran responsabilidad que descansa sobre nosotros. Alemania en un tiempo envió muchos misioneros, pero en su estado actual, ¿qué puede hacer? Hace décadas Gran Bretaña se hallaba en el frente de batalla. Hoy puede hacer pocos avances. Suecia y Suiza muy poco pueden hacer. Nosotros de este lado del Atlántico gozamos de libertad, prosperidad y luz evangélica. Estamos frente a la realidad aterradora que solo podemos mirar hacia las Américas para la evangelización del mundo. ¿Cuánto, hermanos, depende de nosotros, los canadienses y estadounidenses? Nos damos cuenta de que aquí todos pueden oír si quieren. Desde la aparición de la radio, todo lo que hay que hacer, aún en los lugares más remotos, es sintonizar un programa de evangelización y escuchar el mensaje. Pero he estado en países donde hay millones de personas y no hay radios,
ni emisoras, ni receptores, y donde la gente no puede escuchar aunque quisiera. ¿Por qué estar tan preocupados por los de casa, que en su mayoría no están interesados, y preocuparnos tampoco por los países que esperan ansiosamente la oportunidad? Por mi parte, yo invertiría dinero en la publicación de literatura evangélica en idiomas extranjeros antes que en inglés. Allí hay hambre y la gente en su gran mayoría aprecia la literatura bien presentada. Aquí en Norteamérica han visto y oído tanto que no aprecian su gran valor. En los países extranjeros la actitud es diferente y en la mayoría de los casos aceptan cualquier folleto cortésmente, hasta agradeciendo al donante, y los leen en tranvías, autobuses o trenes. En España, mi automóvil fue rodeado por hombres y mujeres que extendían sus manos para tomar los tratados que yo repartía. Estaban muy interesados en recibirlos. Tome algunos un automóvil cargándolo con tratados, y ya sea que viaje por Francia o Italia, por Cuba o Haití, solo con que los reparta hará un ministerio que servirá por la eternidad. Aunque no se sienta hábil para la predicación en el idioma de la gente, Dios usa la página impresa. Por eso yo dedico a ello tanto dinero. No conozco otra forma mejor de evangelizar a los pueblos eslavos, tanto en Europa como en Sudamérica, donde quiera que estén, que dándoles literatura evangélica. Ellos estarán siempre dispuestos a leer cualquier cosa. Cerca de una docena de mis libros han sido traducidos al ruso, como también decenas de otras lenguas, y distribuidos por millares, y estoy sabiendo constantemente de conversiones como resultado de ello. Piensa, si quieres, en las centenares de organizaciones que hay en nuestro país para la propagación del Evangelio. Luego piensa en las pocas que hay para el extranjero. No parece justo. Nos hemos concentrado en el trabajo de casa y hemos olvidado a aquellos para los que nada se ha preparado. ¿Qué harías si vieras que 10 hombres están levantando un tronco de árbol y que 9 de ellos estuviesen en un extremo mientras que uno solo esté en el otro? ¿Dónde ayudarías? ¿Por qué no lo harías en la punta donde uno solo se esté esforzando? Necesito decir más. Es el campo extranjero el que más necesita nuestra ayuda. Me agradaría desafiar a 3 grupos diferentes. Primero, a los que envían, luego a los que oran y al final a los que van. Los 3 son necesarios. Alguien debe enviar. El dinero es necesario. Algunos deberán sostener las cuerdas desde casa. Y si tú, mi amigo, no puedes ir, puede ser que Dios desee que seas uno que envía y que veas que alguien vaya en tu lugar. Tu parte consiste en lograr dinero y posibilitar la ida de otro. Y recuerda, del mismo modo participarás de la recompensa. Luego están los que oran. Puede ser que no puedas lograr dinero y que solo te alcance para tus necesidades. Nunca podrás mandar a otro, pero puedes orar. Puedes usar cada día un poco de tiempo para interceder por África, la India y China. Puedes conseguir una lista de misioneros y orar por ellos. Esa puede ser tu responsabilidad. Y ay de ti si rehuyes a hacer algo de eso. Tú también puedes lograr una recompensa orando fielmente por los que han salido al campo. Por ello puedes tener una parte en su trabajo. Luego, lógicamente, se hallan los que van. Si eres sano y fuerte, si tienes o puedes lograr la necesaria preparación, y si estás dispuesto, puedes ir. Sentirás la urgencia en cuanto ores por el plan de trabajo de tu vida, y pronto llegarás a saber si Dios te llama. Te desafío al mayor de los trabajos en el mundo. Apelo ante ti para que vayas si puedes. Nada hay como ello, porque los misioneros son los aristócratas de Dios. Son la aristocracia de la iglesia. Te asociarás con la mejor clase de gente en la tierra. ¿Cómo sabrás tú cuál es la voluntad de Dios? Deja que te lo diga. Comienza desde ya a orar por el trabajo de tu vida. Ora cada día. Dispón de tiempo para ello y exclama: Señor, ¿qué quieres que haga? Luego, al orar, lee biografías de misioneros: Brainerd, Zink, Livingstone, Carey, Moffat,
McKay, Hobson, Gilmore, Peyton, Slessor, Chalmers, Morrison, Dove, Martin, Taylor, Getty. Lee 2 o 3 capítulos cada día. Eso te transportará a la atmósfera de las misiones. Luego, al leer y orar, no olvidando lógicamente la palabra de Dios, llegará a tu corazón una convicción, una urgencia que Dios te necesita para que le sirvas en algún país extranjero. En caso contrario, si no sientes el llamado, el cargo de conciencia desaparecerá. Esa urgencia es la voz del Espíritu, atiéndela y nunca te desviarás. Cuando estés seguro de la voluntad de Dios, no dejes que Satanás te haga cambiar de idea. Lo hará si puede. Tus propios amigos y seres queridos podrán ser las mayores piedras de tropiezo. Permanece en guardia. Muchas señoritas que fueron llamadas se casaron con jóvenes que no deseaban ir y viceversa. El resultado fue que el plan de Dios no se cumplió. Escucha, joven, no tenemos derecho de ofrecer compañía a alguien excepto al que camina en nuestra dirección. Haz eso y jamás te equivocarás. Dios ya ha escogido al compañero de tu vida para ti. Su elección es mucho mejor que la tuya. No dejes que Satanás te haga cambiar de idea. El chino Juan y el ateo. El chino Juan fue una vez interrogado por un ateo. ¿Qué es lo primero que usted hará?, preguntó el ateo cuando llegue al cielo. En primer lugar, respondió Juan, buscaré al Señor Jesús y le agradeceré por haberme salvado. Bien, sonrió el ateo. ¿Y luego qué hará? El chino Juan meditó un instante antes de responder. Luego contestó, buscaré hasta que haya el misionero que llegó a mi país y me habló de Jesucristo, y entonces le agradeceré por haber venido. Sí, ¿y luego qué más?, preguntó el ateo con sonrisa burlona. Luego dijo Juan, buscaré al que dio el dinero de manera que el misionero pudiese venir y yo pudiera saber de Jesús y ser salvado, pues también deseo agradecerle. Al oír eso, el ateo se retiró y no se lo vio jamás. Mi amigo, tú puedes ser el que mandó el misionero o el mismo misionero que fue. Algún chino Juan podría alegrarse y allegarse a ti cuando vaya al cielo y agradecerte por lo que hiciste. Habrá allí alguno del mundo pagano que te reconocerá y así te expresará su gratitud. Debes decidir. La tarea no ha terminado. Está en ti el hacer tu parte para terminarla. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados?